Bienvenidos. Hoy vamos a ver los delitos, por un lado los delitos relacionados con el material de abuso y explotación sexual infantil, y por el otro lado vamos a ver el delito de contacto telemático con menores, mejor conocido como el delito de grooming. Antes de empezar a hablar específicamente de cada uno de estos delitos, me gustaría mencionar algunas generalidades que pueden afectar a ambas conductas. En primer lugar, me gustaría mencionar que estos delitos están en constante aumento. Diría que esto es producto de una multiplicidad de factores y entre esos factores principalmente se debe al incremento del uso de Internet. Básicamente esto es porque Internet otorga de cierta manera anonimato y la transferencia de datos es bastante rápida, con lo cual este tipo de conductas se puede cometer de muchísimas maneras, y aumentó un montón, digamos, que tanto su producción como la posterior distribución y el contacto en las redes con los menores. Para que se den una idea solamente de esto, en el año 2019, el Centro de Investigaciones Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la autoridad, digamos, que procesa todos los casos que se reciben del NSMEC, recibió 50.000 casos, y durante la pandemia, en el primer semestre de la pandemia, se multiplicó en un alto porcentaje este número de casos. A su vez, otra de las generalidades que me gustaría remarcar es que las conductas que vamos a analizar son delitos graves. O sea, por un lado son complejos porque tienen un montón de elementos, y por el otro lado son muy graves porque afectan a los menores de forma irreparable. Esto a su vez trae otra consecuencia, que es que hay una política, digamos que es muy grave el delito, entonces hay una política criminal internacional o mundial, como quieran llamarlo, para avanzar en contra de este tipo de conductas. Y esto a su vez, y acá hay que prender las luces, trae otra consecuencia, que es en lo que se denomina la puja entre la eficiencia de la investigación de delitos penales por parte de los estados y de la garantía por el otro lado. Digamos que estos delitos hoy día vienen a ser la puerta de entrada para violación de garantías. Con esto no quiero decir que no hay que investigar los delitos, sino que solamente remarcar que en un caso donde se vea claramente que se vaya a vulnerar una garantía, hay que tener mucho cuidado con eso. Y si bien estamos a favor de que se investiguen este tipo de conductas, lo cierto es que las garantías también están para respetarse. Bueno, ahora pasemos a analizar específicamente el delito de producción y distribución y conexos de material de abuso y explotación sexual infantil, que en nuestra regulación está tipificado en el artículo 128 del Código Penal argentino. Y básicamente lo que el 128 castiga en el primer párrafo es castiga con una pena de prisión de 3 a 6 años, al que, entre otros verbos típicos, produzca, financie, distribuya, comparta, por cualquier medio, toda representación de un menor de 18 años en actividades sexuales explícitas y toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuáles son los elementos que tenemos que prestar más atención a este delito? Diría que es un delito que tiene una pena alta, o sea, la pena tiene un piso de 3 años y es hasta 6 años, y si tenemos en cuenta la agravante del último párrafo del delito, vamos a ver que en caso de que recaiga una condena, el delito no es excarcelable porque supera los 3 años de tope para la excarcelación en este delito, ¿no? Entonces, es un elemento a tener en cuenta. Otro de los elementos que debemos tener en cuenta, que es el medio comisivo del delito, que es que se puede cometer por cualquier medio. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si bien lo estudiamos en esta carrera de cibercrimen y evidencia digital, digamos que no solamente se comete por medios informáticos, sino que también puede ser cometido si por ejemplo una distribución se realiza de forma personal. Así que no necesariamente el medio comisivo van a ser las comunicaciones telemáticas. Por otra parte,
el mismo artículo define el objeto del delito como, y acá hay que prestar especial atención, como toda representación, dice el artículo 128, de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación, nuevamente, de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. ¿Por qué remarco la palabra representación? Porque si vamos, por ejemplo, al diccionario de la Real Academia y vemos el significado de la representación, nos hace referencia a representar algo, o sea que necesariamente no tiene que ser, según el significado de la palabra, no tiene que ser el objeto mismo. Y en este caso no tendría que ser, o sea, si nos dejáramos llevar por el significado de esta palabra, no necesariamente tendría que ser material de abuso sexual infantil real, sino que, dice el tipo, una representación de ese material. Entonces, ahí tenemos un primer problema, es si nuestra legislación castiga o no la producción de material de abuso sexual infantil creada digitalmente. Si bien no hay un artículo o una parte de este artículo específico que castigue, esta palabra hace dudarnos de si se castiga o no. Y, por ejemplo, solamente para nombrar un autor, Pablo Palazzi, en el libro que él comenta, la Ley 26.388, que se aplica al actual tipo, dice que para él la representación incluye los dibujos, o sea, la pornografía creada digitalmente. Si, por ejemplo, fuéramos a las convenciones y los tratados internacionales de interés para ver si nos da alguna respuesta sobre esto, tenemos a la Convención de los Derechos del Niño, que en su artículo 34 establece que los Estados partes se comprometen a proteger al niño contra toda forma de explotación y abuso sexual, y su protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución y la utilización de niños en la pornografía, en su artículo 2, inciso C, define a lo que se llama pornografía infantil. Fíjense, yo hasta ahora no utilicé la palabra pornografía infantil porque es un término que se está tendiendo a dejar de utilizarse, porque la pornografía alude a lo que es el entretenimiento para adultos, y acá no estamos hablando de entretenimiento, sino que estamos hablando de abuso sexual infantil. Entonces, si bien los tratados internacionales todavía hablan de pornografía infantil y define este protocolo facultativo lo que significa pornografía infantil, dice que se entiende por pornografía infantil toda representación por cualquier medio de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, y dice reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales, de las partes genitales de un niño con fines predominantemente sexuales. Es muy similar al artículo que tenemos en el 128 del Código Penal, salvo que acá nos menciona la cuestión de que pueden ser reales o simuladas. Pero si prestamos especial atención a esta definición, vamos a ver que define. Lo voy a decir nuevamente, cómo lo define para que presten atención. Dice que por pornografía infantil se entiende toda representación por cualquier medio de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, dice entre comas. Ahora bien, ese reales y simuladas, ¿a qué se refiere? ¿Al niño o a las actividades sexuales? Porque fíjense que cuando menciona niño está hablando en singular. En cambio, cuando ya hace referencia a, después dice actividades sexuales explícitas, y hace referencia, dice reales o simuladas, está en plural, como la segunda parte de la palabra después de que dice la palabra niño. Entonces, si está hablando en plural, parecería ser que lo que va entre comas está en plural, se está refiriendo a eso. Entonces, en principio podría entenderse, o no se puede concluir de forma tajante de este artículo o de esta definición que incluya el material creado digitalmente. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la respuesta a si esto es delito o no en nuestra legislación, teniendo en cuenta todo lo que decimos? Posteriormente a la sanción de la Ley 26.388 y después, bueno, varios años después de la Convención de Budapest entró en vigencia, Argentina adhirió a ese convenio y en la ley de adhesión específicamente establece que Argentina hace reserva porque la Convención de Budapest establece la posibilidad de que los estados hagan reserva de esta parte de la convención, ¿no? que regula este delito. Entonces Argentina específicamente hizo reserva sobre eso, entonces queda claro que Argentina
dice por una ley de igual jerarquía que esa conducta no es delito. Salvo que venga una ley posterior que modifique esta ley de adhesión del Congreso, dictada por el Congreso Nacional, entiendo que no sería delito en la pornografía infantil creada digitalmente. Entonces, pasemos ahora a analizar el bien jurídico que protege el artículo 128. En primer lugar, tenemos que destacar que se encuentra entre el título de los delitos contra la integridad sexual. Entonces, protege la integridad sexual, pero este delito protege un bien jurídico más específico aún que la integridad sexual de los menores, que es el normal desarrollo psicosexual de los menores. A su vez, Gustavo Aboso, por ejemplo, agrega que además el bien jurídico que se protege es la dignidad de los menores. Y me parece muy atinado esta incorporación en el bien jurídico específico, porque en la discusión de la constitucionalidad de la tenencia de este tipo de material, me parece que agregarle la dignidad de los menores es fundamental, porque cada vez que una persona esté abriendo, esté compartiendo, esté viendo esta imagen o solamente la tiene, estaría afectando ese bien jurídico porque estaría visualizando a un menor en una situación vejamen. Entonces, si los adultos de por sí ya cuidamos nuestra imagen y entendemos que tiene un valor la protección de nuestra imagen, mucho más debe tenerlo la integridad sexual de los menores. Y me parece a mí que es el principal argumento que se puede sostener para refutar que la tenencia de este tipo de material no sea delito. Sin este argumento me parece que sería muy difícil de sostenerlo. Y pasemos ahora a ver el sujeto activo de la conducta, que el tipo penal regula, que es básicamente lo que dice es el qué. Que esto puede ser cualquier persona. Si vamos a buscarle un límite a cualquier persona, vamos al artículo 1 del régimen penal de la minoridad, la ley 22.278, que establece que los menores a partir de los 16 años son punibles para los delitos que superen la pena de 2 años de prisión. Entonces, para este delito van a ser punibles todos los menores, o sea, a partir de los 16 años. Con lo cual, esto puede llegar a traer también un problema, que es el tema del sexting entre los menores de edad. Ya que, imaginemos un caso de que un menor de 16 años, un menor de 17 años, que esté con su pareja de la misma edad y se sacan una foto de una situación sexual que el Código Penal en sus diversos artículos no lo prohíbe, y si se comparten entre ellos ese material, podrían ser alcanzados por este delito, ya que el delito no prevé ninguna particularidad para excluir a ese tipo de menores. Y ya ha habido casos en Estados Unidos que se ha condenado a menores que compartieron imagen de estas características entre su misma pareja y además después fueron incluidos en el listado de delincuentes sexuales. O sea, fíjense hasta dónde se puede llegar. Básicamente lo que se argumenta en ese caso es que el legislador, lo que se argumentaron en esos casos que les menciono, es que el legislador no previó una excepción, entonces los jueces no pueden ir más allá de lo que el legislador no previó y que por eso deciden condenar a estas personas. Claramente, para analizar esta conducta hay que hacer un análisis sistemático de toda la legislación y entender que si lo que buscamos proteger es el normal desarrollo psicosexual de los menores, y si en esa conducta no se encuentra afectada ese normal desarrollo, porque es una conducta que realizan entre dos personas, un acto consentido y que pueden hacerlo, entonces no estaríamos enfrente a esta conducta. Hay un montón de principios que se estarían violando si criminalizamos a los menores por eso. Por ejemplo, el principio de igualdad ante la ley, por ejemplo, la libertad de expresión y la lesividad, ya que no se ve ninguna afectación en esta conducta. Ahora bien, pasemos a ver lo que es el sujeto pasivo. Es menor de 18 años el sujeto pasivo de esta conducta. El convenio de Budapest establece que los estados pueden poner un límite de hasta 16 años. Lo cierto es que nuestra legislación lo reguló para los menores de 18. Y la pregunta que nos puede surgir de esto es que ¿cómo determinamos la edad de una persona, ¿no? Y
cuando vemos este tipo de delitos, generalmente, en la mayoría de los casos, son menores que no se conocen, o sea, son personas que no se conocen de dónde son. Entonces, ¿cómo determinamos la edad de esas personas desconocidas? De una persona desconocida, la forma de probar la edad es con una partida de nacimiento. Bueno, en los casos en donde no estén identificados, se suele utilizar en la investigación de los casos la escala de Tanner, que básicamente esta escala describe los cambios físicos que se observan en los genitales, en el pecho y en el vello púbico a lo largo de la pubertad en ambos sexos. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto porque esta escala tiene un margen de error bastante alto para lo que es el derecho penal, que el principio de duda acá tendría que jugar muy fuertemente. O sea, que es una cuestión particular a tener en cuenta y mucho más teniendo en cuenta que el tipo establece un agravante cuando se trata de menores de 13 años y diferenciar la edad de alguien que tiene 14 de alguien que tiene 12 con una imagen, la verdad que se vuelve muy difícil. Así que eso es para prestarle especial atención. Otras de las conductas que prevé el artículo 128, que la vamos a ver así rápidamente, es la tenencia con fines de distribución, o sea, tener el material con fines de distribuirlo. Así también prevé la facilitación de acceso a espectáculos pornográficos de menores, o sea, facilitarle al menor el acceso a un espectáculo pornográfico de adultos, o sea, no necesariamente infantil, el suministro de material pornográfico a menores de 14 años y también prevé unas agravantes, como mencionamos anteriormente, cuando se trata de menores de 13 años. Otra de las conductas también que hay que prestar especial atención, que ya lo mencionamos, que es la tenencia simple de pornografía infantil, que básicamente dice que será reprimido con 4 meses a 1 año al que a sabiendas tuviera en su poder representaciones de las descritas en el párrafo anterior, que se refiere ¿no? al primer párrafo. Respecto a este tipo penal, hubo un ida y vuelta respecto a la constitucionalidad de esta conducta. La 26.388 no la preveía como delito y después se incorporó más adelante como delito. La realidad es que hubo un pronunciamiento del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 6 en el fallo conocido como fallo ruso, y él manifestó o ahí resolvió que la conducta era constitucional, entonces correspondía condenar en caso de que una persona tenga en su poder este tipo de material. Esto por un lado, con respecto al delito tipificado en el 128. Ahora vamos a pasar a analizar la conducta de grooming. Siempre que me toca dar este delito, o sea, el delito de contacto telemático con un menor con una finalidad sexual, siempre me da la duda de si explico primero de qué se trata la conducta o si después si empiezo explicando específicamente qué es lo que regula el Código Penal respecto de este delito. Esta vez, bueno, vamos a empezar con qué es el grooming o cómo se empezó a identificar a esta conducta cuando se advirtió que empezaba a haber casos, digamos, después del año 2000. Tengamos en cuenta que el Convenio de Budapest es a inicios del año 2000 y del año 2001 específicamente, si no me equivoco, y en ese momento todavía no estaba prevista la conducta de grooming, o sea, no se incorporó ahí. Posteriormente, después en España se incorporó en el año 2010, en la reforma que hubo se incorporó el delito, fue uno de los primeros países que la incorpora, y antes, bueno, las diferentes instituciones empezaron a definir qué era el grooming, ¿no? Y acá citamos a UNICEF, que entiende que el grooming es la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño o niña mediante el uso de Internet. Siempre es un adulto quien ejerce el grooming. Estos adultos suelen generar un perfil falso en una red social, sala de chat, foro u otro, en donde se hacen pasar por un chico, una chica, y entablan una relación de amistad y confianza con el niño o niña que quieren acosar. O sea, eso es lo que se entendía al principio de qué significaba grooming. Para remarcar algunas cuestiones de la definición, ¿no? Que es una acción deliberada de un adulto, o sea, específicamente está hablando de un adulto. Y que dice que en algunos casos oculta la identidad. Entonces estaríamos en presencia, si analizamos, ¿no?, la primera definición o las primeras definiciones que se dieron sobre esto. Estamos hablando de un adulto que se hace pasar por un menor
en una red social, ocultando su identidad, empieza a hacerse amigo, se gana la confianza y después empiezan los relatos sexuales y después empiezan los pedidos de tocamientos o cualquier otro tipo de conducta sexual relacionada con ese menor. Ahora veamos lo que terminó regulando el legislador. Cuando se incorpora el grooming como conducta en el artículo 131 del Código Penal, hubo un ida y vuelta entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que básicamente se trató de ver qué texto quedaba. La Cámara de Diputados presentó un proyecto, después el Senado lo modificó, volvió y finalmente quedó la modificación que hizo el Senado. En mi opinión, lo de la Cámara de Diputados era un tipo, estaba mejor regulado, y veamos ahora el tipo que tenemos actualmente. Básicamente lo que dice es que se ha reprimido con prisión de 6 meses a 4 años. El que, de nuevo, como hablamos ahí en el anterior delito, el que hace referencia a cualquier persona mayor de 16 años por la pena que prevé, y dice, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual, contra la integridad sexual de la misma. Entonces, comete este delito quien contacta a un menor de edad con el propósito de cometer otro delito contra su integridad sexual. Entonces, esto no trae delitos conexos a esta conducta, que, por ejemplo, el abuso sexual simple, el estupro, en el que está regulado en el 120, el 125 y el 128. Es decir, que si alguien se contacta para que un menor, por ejemplo, se saque una foto y le manda una foto en actividades sexuales, estaría cometiendo esta conducta. Vamos a ver algunos elementos principales o los principales elementos a tener en cuenta de este tipo penal que está regulado de esa manera en el Código Penal. En primer lugar, la pena prevé una pena de 6 meses a 4 años, y la primera crítica que se le podría hacer a esta pena es que tiene la misma pena que el abuso sexual simple. Es decir, que en los hechos, quien se contacta para cometer un abuso sexual tiene la misma pena quien comete un abuso sexual. Entonces vemos ahí ya un problema de sistematicidad. Respecto al sujeto activo, indica el qué, ya lo mencionamos. Ahí vemos la misma problemática de qué pasa si una persona se contacta con una de su misma edad. Quedaría alcanzado por este tipo penal, ya que no hay ninguna excepción para eso. Después, el sujeto pasivo de la conducta es un menor de 18 años. Acá no hay una diferencia de edades y volvemos acá a la cuestión de sistematicidad, que si vemos el artículo 119 y 120, por ejemplo, del Código Penal, establece una clara, una escala de edades de permisiones, y no se ve reflejado en este delito que conforma el mismo título. O sea, al legislador me parece que no le costaba mucho fijarse cómo estaba compuesto todo este título, y con eso podría haber creado una mayor armonía dentro de este título. La acción típica es contactar. El problema que se da con contactar es que dice solamente contactar, entonces no se sabe a partir de cuándo empieza a cometer el delito. Por ejemplo, si le manda un mensaje, hola, ¿cómo estás?, y en su interior la persona lo hace para obtener algún tipo de placer sexual, entonces ya estaríamos frente a esa conducta. Pero ¿cómo se prueba eso? La verdad que resulta muy, muy difícil en los hechos. Después, el medio comisivo, que son las comunicaciones telemáticas en general, podríamos decir. Esto quiere decir que no abarca, por ejemplo, una comunicación por carta, y esto tiene sentido. Entiendo que esto está bien que sea de esta manera, porque justamente este tipo penal es un adelantamiento de la punición, porque es podríamos decir que es una tentativa punible. Y esto se hace porque por los medios telemáticos las personas pueden ocultar su identidad y es más peligrosa. Entonces la peligrosidad justifica la conducta. Entonces, que el medio comisivo sean los medios telemáticos, la verdad es que parece bastante razonable. Otro de los elementos, y para ir ya finalizando, que tenemos es el tipo subjetivo. Claramente es un tipo doloso. Y además de ser un tipo doloso, tiene un aspecto subjetivo distinto al dolo, que es la ultrafinalidad que tiene el tipo penal. Es decir, que tiene que tener el dolo de cometer el delito y además tiene que tener la intención, y esto lo establece el propio tipo penal, la intención de cometer otro delito. Ahí se completaría el análisis de esta conducta. En resumen, podríamos decir que en definitiva se trata de un adelantamiento de la punición, es un acto preparatorio punible
basado en la política criminal, o sea, en la política criminal, en la intención del Estado de perseguir este tipo de conductas, y en mi opinión esto se fundamenta en la peligrosidad de la conducta que otorgan las redes. Básicamente que alguien lo comete estando en una habitación a través del anonimato. Entonces, de esta manera se justifica. Para cerrar ya y como recomendación, tanto el proyecto de Zaffaroni y Pinedo y el proyecto de Boriski previeron una modificación a este artículo y les recomiendo la lectura para que vean que en ambos tipos, o sea, habría que ajustar algunas cuestiones o se podría analizar algunas cuestiones de esos tipos, pero fueron mejor reguladas, especialmente la de Boriski, salvo por el último párrafo, que podría no haber estado, y creo que el tipo surgiría el mismo, o estaría mejor, estaría de igual manera bien regulado. Me parece que son los ejemplos a seguir para algún tipo de reforma en este delito. Así que eso es todo, les agradezco mucho y hasta luego.